tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Hoy hablamos de la contabilidad básica en finanzas familiares, o lo que es lo mismo, cómo contar los pesos y los centavos para tener una muy saneada finanza familiar. Hoy hablamos de ello, tenemos una cápsula para introducir el tema, la vemos juntos y regresamos. Dentro del mundo de las finanzas existen 4 tipos, que son las corporativas, las públicas, las internacionales y las personales, que abarca las familiares, y justo de esas son de las que hablaremos el día de hoy. Y es que la contabilidad básica familiar es un tema primordial y necesario en cada hogar, tanto a corto como a mediano y largo plazo, sobre todo porque justamente las finanzas, y las buenas en particular, están muy lejos de practicarse en muchos hogares. Por eso la importancia de saber cómo aplicar el dinero en casa, ya que las estadísticas más recientes siguen apuntando a que la estabilidad viene de la anticipación, no de la suerte, que endeudarse sin planeación sale caro y que el consumismo ha logrado bajar, aunque las emociones siguen siendo una amenaza constante para el bolsillo de las personas. La clave del éxito financiero familiar radica en la educación financiera, la comunicación, la disciplina y la previsión, más allá del nivel de ingresos. Así que aprender o reforzar la educación financiera se reflejará sin duda en la tranquilidad y estabilidad de una familia, que podrá así cumplir sus metas al bajar deudas y de paso mejorar su capacidad de ahorro. Hablemos pues del presupuesto en la familia, es un temazo, y para poderlo tratar y darle soluciones, uno de los mejores asesores financieros que conocemos, Francisco Salmerón Rodríguez. Bienvenido, Francisco. Gracias, Mario. Agradezco el favor de este espacio, poder compartir con ustedes el conocimiento que yo también comparto con las familias, con la gente que me consulta. Que te consulta, va. Y vamos a platicar ahorita con Francisco. Es que Francisco puede ayudarle no solo por su conocimiento, ¿sabe? Por su experiencia, porque como él dice, empezó a los fregadazos, mano, ¿no? Y entonces ya le sabe cómo sí, cómo no, por qué sí, por qué no, dónde jalar, dónde poner y dónde quitar. Pero si usted quiere preguntarle a Francisco, tenemos teléfonos a su disposición para darle soluciones, tanto de estudio como de WhatsApp, y volvemos. Nos está viendo usted por redes sociales, a través de TV Más, en Facebook. Pregunte también en Facebook, y aquí nosotros le estaremos, por supuesto, respondiendo. Francisco, sí le sabes, ¿no? Porque tuviste que empezar desde abajo, o sea, cuando el dinero faltó porque no supe cómo gastarlo, sí, y entonces me metí en una bronca. Esa parte de tu experiencia es la que queremos hoy compartir. Jamás he ocultado que aprendí a la mala. Realmente yo me vi involucrado en muchos problemas financieros al inicio de mi vida productiva. Ya sabes, cuando te quieres comer el mundo, empiezas a ganar dinero. Cuando no traes un bagaje educacional en términos de finanzas familiares, nuestros padres hacen lo que pueden, ¿no? Nos enseñan lo que saben. Pero nos enseñan a hacer lo que podamos. Sí, y a veces ¿no? No es suficiente para este mundo que nos ofrece tantas oportunidades. Entonces, cuando yo empecé a ganar dinero, así empecé a gastarlo. Tener una tarjeta de crédito en la cartera era muy peligroso en ese tiempo, porque has de recordar que antes, hace muchos años, para tener una tarjeta de crédito había que cumplir muchos requisitos, sí, y después de repente se volvió fácil. Entonces, yo ahí me vi involucrado en deudas, y entonces la manera en la que yo salí de ahí fue educándome, y es lo que yo siempre le digo a la gente. El paso número 1 es educarnos, es aprender los principios que hay que seguir, los hábitos que hay que tener como algo nuevo para poder salir del hoyo. Dicen que cuando no hay lana, cuando el dinero se va,
o falta, el amor se va por la ventana. Es bien difícil hoy día. ¿Qué es lo que pasa? A ver, en tu experiencia, Francisco, ¿por qué no nos alcanza? Entiendo que hay rangos de salarios, Sí. pero aún en esos rangos de salarios, ganando poco, más, menos o incluso más, nunca nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? Qué buena pregunta, Mario. Fíjate que yo he observado en mi experiencia que gente que gana poco logra cosas. No sé si muchas o pocas, he visto gente lograr muchas cosas con poco dinero. Yo se lo atribuyo mucho a las creencias y mucha gente podrá estar en desacuerdo porque cada quien vive una realidad distinta en relación con el dinero. Cada quien puede decir desde su experiencia, tú no tienes razón, no es verdad, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Y es verdad, puede que yo no sepa por lo que están pasando, pero sí tengo ejemplos de personas que han logrado salir adelante o que con un ingreso relativamente pequeño se han hecho de sus cosas y han logrado tener un patrimonio. A ver, danos un ejemplo breve. Mira, yo se lo atribuyo mucho a la disciplina. Ok. Conocí una persona hace muchos años que ni siquiera tenía un trabajo, hacía Tiene un oficio. artesanías, hacía costuras, hacía tejidos, los vendía y con eso logró comprarse su computadora para hacer sus trabajos, para hacer sus tareas, con eso se compró su moto para poder transportarse y hoy te puedo decir que es una persona próspera, aunque no tiene una carrera profesional, porque toda la vida hizo lo que sabía hacer, que era trabajos manuales para vender. Y esa persona que te estoy diciendo fue mi referente desde entonces para decir si se puede lograr algo con poco dinero, porque tampoco ganaba mucho. Hoy ya se construyó su casa en un lugar que para esa persona es ideal. Entonces, realmente es relativo. ¿Y cuál podría fue decirlo. esa disciplina? Es decir, porque pues la mayoría de la gente llegamos a las quincenas, pero arañando, mano, ¿no? Así sucede a veces. A veces, pues, le dices a tu compañera o compañero de trabajo, oye, no es malo, transfiéreme 20 o 30 pesos para completar 100 y para que pueda transportarme hoy y mañana llegar a la chamba y pues ya mañana cae, entonces ya puedo salir adelante. ¿Cuál fue esa disciplina? ¿En qué consiste esa disciplina? ¿Cómo es que él salió adelante? Pues mira, considero que fue simplemente gastar lo que podía gastar. Es decir, Uy, ahí nos das duro. tener un ingreso mayor que el gasto. Yo sé que eso es muy complicado para mucha gente, yo lo sé porque tenemos tantos estímulos alrededor. O sea, no gastes más de lo que te entra. Ese sería el primer consejo. Exacto, sí, nunca gastes más de lo que ganes. Y eso es parte del tema que vamos a ver hoy a profundidad. Pero yo creo que ese es el principio, esa es la base de todo. De tener un verdadero control de nuestro gasto en relación con nuestro ingreso. Eso es lo más difícil que nos puedes poner a hacer a Lo todos sé. hoy, ¿no? Si no fuera así, no somos nada estaríamos disciplinados, no estaríamos hablando hablando de esto. hablando de soluciones. ¿no? Y si usted necesita soluciones, en la pantalla le estamos dejando un QR. En ese QR, durante el transcurso del programa, usted puede tomarlo con su teléfono celular, allí lo tiene, y a través de ese QR contactarse con nosotros para que Francisco le dé soluciones. Y entonces, no podemos gastar más de lo que nos entra, pero qué difícil es, porque hay muchos gastos, estos que le llaman los gastos hormiga, que de repente tenemos la lana en la quincena y a los 8, 9, 10 días decimos, pero si yo lo tenía, ¿dónde quedó? Sí. Y ya se nos olvidó el esquite que nos compramos, el café que nos compramos en la esquina, ¿no? Los bolovanes que le compramos al compañero al llegar a la chamba, ¿no? Y si lo sumamos, no era un gasto que tal vez debiéramos de hacer, De acuerdo. y allí se nos fue la lana. A lo mejor la lana para comer una semana, ¿no? ¿Cómo tener esa disciplina de no gastar más de lo que nos entra? Bien, hay varios métodos. Digo, en condiciones normales, es decir, condiciones normales me refiero a una persona que no está endeudada, que no está con el perro bravo corriéndole aquí detrás todas las quincenas. No, No. pongamos el de casi todos. Simple y sencillo, ¿no? Una quincena, una lana que nos llega
y que tenemos a veces, con la ayuda de nuestras maravillosas mujeres, que estirar. Así es. Nada tan sencillo como una hojita de papel, un trazo de una línea en medio, ingreso, egreso. Uy, pero muchos de empezar a nosotros los escribir. hombres te vamos a decir, no, ¿para qué? Pues yo hoy quería echarme una y... Lo puedes presupuestar. A eso voy. A eso ver. voy. O sea, cuando uno empieza a hacer un presupuesto familiar, sencillo, porque A ver, nos vamos a ir a lo vamos a poner sencillo. un ejemplo para Sí. que nos vaya acompañando el auditorio y si tiene preguntas te las pueda hacer. En casa todos tenemos gastos fijos, ¿sí o no? Por ejemplo. Gastos fijos y tenemos gastos variables. Ok. Y puede que tengamos un ingreso fijo y también tengamos ingresos variables, porque digo, nos está viendo gente De que todo. es empleado, que es Pero a ver, autoempleado, etcétera. vamos por partes, Sí, para que a todos nos quede claro. Vamos primero con el ejemplo de quien tiene un ingreso fijo y gastos fijos. muy bien. Y ahorita vamos con los variables. Pero Ese es el más fácil de todos, A ver. porque ya sabes cuánto va a entrar a la economía y cuánto va a salir, porque dices, bueno, servicios, tanto. A ver, yo tengo despensa, 8,000 tanto. pesos de ingreso. Empecemos a desglosar. Muy bien. Primero, vamos a irnos por las necesidades, es decir, servicios básicos, tú sabes, la alimentación, los servicios de la casa, el agua, la luz, el internet, ¿no? Porque ahora El ya el gas. internet, ya el gas, ya es necesario el internet para las tareas de los niños. Entonces empezamos a hacer la lista de todo lo que se va a ocupar para esa quincena o para ese mes Y nos debe dar, y lo vamos resolviendo, lo vamos compensando. Nos debe dar una balanza, ¿no? Pero sin olvidar, o sea, si nos da más de 8,000 ya nos amolamos. ahí está el problema. Ahí tenemos un y problema. ahí es donde muchas personas se empiezan a atorar porque dicen, bueno, tarjetazo, ¿no? Pues total. La tarjeta de crédito, luego Ya me Dios pago, dirá. ¿no? Luego me pago. No, eso no lo recomiendo de verdad. Entonces, al sacar ese balance, ya debemos de saber cuánto podemos aplicar para qué cosa. ¿Qué rubros o qué cuentas le vamos a poner a ese presupuesto? Depende de cada familia. La Depende escuela, los zapatos de los niños, Así es. los útiles, el transporte. El ¿Cuánto me transporte. cuesta ir y venir hoy a la escuela de mis hijos, dejarlos, recogerlos o llevarlos a un club de tareas o Así es. no? Todo Incluso- tiene que estar ahí. Incluso la diversión, Mario. O sea, si vamos a tener momentos de esparcimiento en ese periodo, pues hay que presupuestarlo también, hay que poner, bueno, yo me voy a asignar un presupuesto de 1,500 para diversión, para que salgamos Hombre, a convivir, ojalá. que salgamos a comer. Hay de todo, digo, hay que buscarle. Lo cierto es que si nosotros hacemos ese ejercicio, bueno, en principio vamos a tener mucho más control de lo que estamos gastando, de lo que estamos ingresando, para poder tener finanzas sanas de Es manera decir, básica. Al ponerlo en una hoja, que yo sé que a veces puede ser, no sé, como latoso para todos nosotros, ¿no? No es algo que hagamos, pero ¿qué nos da? Nos da visión. Descubrimos qué gastos son realmente los que estamos teniendo y tal vez ahí encontremos el por qué el dinero no me está alcanzando o por qué llegó justito. Y en ese encontrar el por qué, ahora sí sé dónde puedo ajustar. Cuestión Ahora, de hábitos, así es. Cuestión de hábitos, pero ese hábito es disciplina. Sí, lo señor. que tú decías en un principio, Es correcto. ¿no? Ahora, pero también nos dices es que hay que ahorrar Así es. y la mayoría te vamos a decir, No puedo. ¿y de dónde? Sí, así es. Miren, ¿No? los asesores financieros existimos por eso. Porque la mayoría de las personas de manera natural no sabemos hacer eso. Digo, hablamos de la mayoría porque sí hay un sector de la población que lo aprendió en casa, que lo aprendió porque sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos lo hacían desde el principio de los tiempos. Pero aquí les va, esto es la receta que a mí me cambió la vida. A ver. Y es que si de verdad queremos ahorrar, el ahorro es primero. Es decir, voy a ahorrar antes de gastar. Ahora, ¿cuánto ahorrar? Esa es la bronca. ¿Cuánto ahorrar? Si me lo preguntas de manera general, yo te diría lo que puedas. 5 pesos. Un porcentaje. Hablemos mejor de porcentaje de tu Sí, ingreso. pero ahí me la complicas el 10% y entonces empiezo a multiplicar. 50, 60, 80. Pero luego, ¿sabes qué pasa? O sea, está bien, hablemos de un porcentaje. Sí. En el mismo ejemplo de los 8,000, ¿no? Sí, Son 800. 800 al mes, Sí. ¿no? ¿Cuánto nos representa diario guardar?
Si son 800 al mes. Bien. ¿Cuánto tendría yo que apartar de mi gasto diario? Es que no lo vamos a apartar del gasto diario. Lo vamos a apartar una vez llega. Fíjate, esta es la fórmula que utilizan las personas a quienes yo les llamo exitosas en términos del ahorro, de la inversión, porque es en ellos en quien debemos fijarnos. Si a ellos les funciona, a nosotros también nos tiene que funcionar. Son matemáticas, no hay pierde. Le llamamos pagarte primero a ti. Ok. ¿Sí? Porque funciona así. Una vez que ingresa el dinero, tú lo apartas, lo mandas Llega a otro la quincena. lugar. Sí. Llegan esos 8,000, inmediatamente le apartas esos 800 que van a ir a una cuenta diferente, los vas a guardar. Al cochinito. Le decimos, quítamelo, que me lo gasto. Adiós. Dicen Si no también, lo veo, no lo tengo. Dicen también algunas personas, lo ahorrado es gastado. Adiós, se fue. Y entonces con el 90% que nos queda, a eso nos vamos a ajustar para poder Todo lo solventar que nuestros hacemos. gastos. Les aseguro que el cerebro se acostumbra. El cerebro se acostumbra, de verdad, es maravilloso a todo. Porque si de repente te dijeran en tu trabajo, y digo, eso no va a suceder, pero esperemos, pero si te dijeran, ¿sabes qué, Mario? De repente, mañana ya vas a empezar a ganar 10% menos de lo que ganas, ¿qué vas a hacer? Te vas a ajustar, te vas a adaptar. Tienes que bajar el gasto. Tienes que bajar el gasto, tienes que buscarle. Y por eso existimos los asesores financieros, porque cuando nosotros queremos lograr una meta, venimos con el asesor financiero, nos sentamos y, oye, fíjate que yo quiero lograr esta meta. Pero hablando empezamos a hacer números. de las familias en general, yo tengo 8,000, le bajo 800. Pero el mes que entra ya no gano 8,000, ya gano 7,200. Ahora tengo que guardar 720. 720. Pues ya es una lana la que no me queda, ¿no? Es decir, de presupuestar 8,000 de gasto, incluido el ahorro, permítaseme Claro. incluirlo, ahora tengo 7,000, digo 6,000 o 5,000, y si no me da para pagar al menos lo básico. Pues mira, en esos casos que ya son, digamos que peculiares, pues podemos ajustar las cosas. Yo creo que ni tan peculiar, yo creo que hay Una generalidad, ¿dirías? sí, hay un Sí, estoy de acuerdo. común denominador. Estoy de acuerdo y por eso es mi trabajo. Digo, mira, la inflación Lo que es buena, o queremos sea, es- no hay realmente una gran pérdida del poder adquisitivo, no la hay. Se recupera, el salario mínimo ha subido una barbaridad. Eso está muy bien, o sea, yo Sí. por esa parte no lo veo, pero sí lo veo por la... ¿Qué tal que tienes hijos enfermos Ok. o que requieren terapia Ahí o un entran medicamento otros- específico? Entran otras cuentas a la contabilidad, sí, definitivamente. Mira, ¿has observado familias que ciertamente nos dicen eso que planteas? Es que no me da, es que no me alcanza. Pero ¿qué tal? Oye, las papitas, El refresco de el 3 refresquito, litros. ajá. Eso no falta. Está la feria de... Y vamos. Y vamos. Vamos a los berros, el parque, ¿no? Vamos al parque a comer esquita, a comer churros, a comer, ya sabes, jochos. ¿Sí o no? Sí, pues sí. Sí lo hay. Ese es el gasto hormiga que mencionabas. Y ese se da en cualquier nivel, ¿eh? Pero también se vale, como decías al principio. Se vale. Solo hay que presupuestarlo. Hay que presupuestarlo. Si este porque no es mi entonces, mes de luz, pues a lo mejor en ese mes puedo entrar. si estamos diciendo no me alcanza, pero estamos gastando en chuchería, pues entonces hay que revisar esa situación. Uno de los primeros pasos que yo sigo con las familias cuando estamos saneando las finanzas es detectar el gasto hormiga. Claro. Porque dicen, no me alcanza. Ok, vamos a ver. Llevamos una libretita en el bolsillo y vas a anotar todo lo que gastes, el chiclito de 50 que sea. todo, Peso salido, peso absolutamente anotado. Todo, ¿no? todo, sí. Porque al final del periodo, puede ser una quincena, un mes, una semana, el periodo que hayamos fijado, vamos a hacer la suma. ¿Cuánto te gastaste en ese periodo en chuchería y media? Y entonces sí, ahí nos damos cuenta de que sí teníamos Pues dinero y no lo sabíamos. ¿eh? Sí, es una lana. Es una lana. Pero volvemos a lo que te decía, que es muy importante tu recomendación, Francisco, que yo les invito a que lo hagan. Pónganlo en un papel para que lo visualicen. Creemos que sabemos en qué, pero no lo estamos viendo. Y ya cuando lo descubrimos, ay, pues sí.
Así es. En este momento entra a nuestra plática un factor, un invitado que acaba de llegar, y es el factor psicológico. Ok. No soy psicólogo, ni soy experto en eso, No, pero de lo que he leído me he enterado, me han dicho, que la psicología de las personas o los dolores o los traumas o los miedos, ya sea heredados o adquiridos, sí tienen influencia en esto que estás mencionando. Claro. Porque de repente tenemos creencias limitantes y nos saboteamos a nosotros mismos con el dinero. Es algo muy complejo, es algo muy, muy complejo y hay que revisarlo y a veces hay que llevarlo a terapia, ¿eh? De plan. Sí, ¿por qué? Porque a veces decimos, bueno, voy a gastar en algo, es inconsciente casi siempre, voy a gastar en algo que no necesito, porque inconscientemente quiero demostrar. Que No sé estoy si- me- Bueno, y en las familias se compite mucho, ¿no? Viste, se compró un coche nuevo, yo también. Aunque no tenga ni Definitivamente. para la gasolina, pero yo, ¿no? Traen el Y desciende teléfono de Magna última cuando generación, ¿no? Y hay memes de eso, Mario. Mejor te hubieras comprado un carrito. Sí, ¿En serio? sí. Entonces, eso también influye. Ese invitado que yo le llamo factor psicológico es, híjole, es tremendo. Porque nos hace tener un trato con el dinero que a veces nosotros mismos no logramos entender. Pero nos meten muchos problemas, Muchos ¿estás de acuerdo? problemas, sí. Y son de estos problemas luego en los que no podemos salir y acabamos demandados, perseguidos, nos están buscando. Termina con familias enteras. Un problema de una mala administración familiar, no importa lo que gane, eso siempre es un problema. Rompe incluso familias. Sí. Yo quisiera hablar de eso, vamos a ir a una pausa, pero yo quisiera hablar de eso cuando regresemos, pero también el tema de cuando es variable el ingreso, no fijo, que quedamos en eso, y cuándo sí y cuándo no embarcarnos con un crédito. ¿Y cómo? ¿Te parece, Francisco? Llámenos, ha estado apareciendo los números en pantalla, el QR, en Facebook nos puede preguntar. Está aquí Francisco Salmerón Rodríguez dándole soluciones. Vamos y venimos una pausa. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de contabilidad básica en el manejo de finanzas familiares con nuestro asesor financiero, con Francisco Salmerón Rodríguez. Francisco, antes de ir a los datos duros, de ir a lo variable y a los créditos, te pregunta el público, ¿me ayudas en 2 minutos a sacar todas? Adelante, claro. ¿Hay alguna regla que nos recomienden para aprender a tener finanzas deseables? La regla siempre va a ser gastar menos de lo que ganamos, pero sí es bueno poder sentarnos a ver una estrategia. Los invito a que nos sentemos. ¿Cómo puedo incluir a mis hijos en esta dinámica de finanzas familiares sanas? Pues definitivamente hay que involucrar a los hijos, sí hay que hacerlos ¿Cómo? conscientes. ¿Cómo jalarlos? Bueno, en principio, que ellos estén presentes cuando nosotros hacemos el presupuesto, si es que lo hacemos, los invito a que lo hagan, que ellos estén presentes cuando compramos los víveres, cuando hacemos los pagos, cuando hacemos los trámites del hogar. Eso, el hecho de que ellos nos vean hacerlo es muy bueno, es Y fundamental. sientan lo que se gasta y cómo se gasta. Que se ¿no? concienticen, por supuesto, sí. Fíjate que hablabas del ahorro y te pregunta nuestro público,
¿qué tan bueno o no es participar en tandas o en cajas de ahorro? Si esto funciona para tener un mejor ahorro. Depende de la persona. Yo creo que funciona en tanto que sea seguro, es decir, que sí haya una garantía de que ese dinero no se va a perder. Básicamente funciona así. Sí, Okay. o ¿Pero sea, sí lo recomiendas? lo podría recomendar. ¿O que se ponga en la regla del 10%? Lo podría recomendar como una alternativa no formal, ¿sí? No hay una garantía, casi nunca la hay, pero bueno, funciona en el sentido de que sí hay un acumulamiento de dinero, una acumulación de dinero que al final pues nos llega y la disfrutamos. Yo sugeriría que evalúen cada caso en particular. Es decir, si es una persona de su trabajo, si es una persona de su entorno familiar, alguien que ya tenga el prestigio de que sí responde, etcétera. Ok. Porque no es tan fácil, ¿eh? Bueno, pero también hay cajas de ahorro institucionales, ¿no? También hay cajas Sindicatos institucionales, o hay instituciones que SOFIPOS, tienen, ¿no? Que en las que pueden hacer esas pequeñas inversiones y les da rendimiento. Muy importante, Mario. De volada, no seas malo. Tengamos cuidado con la inflación. Ok. O sea, siempre contemplar la inflación. Y nos lo dices ahorita, te invito y le invito a usted a que vayamos a los datos duros. Vea. La principal causa del desequilibrio financiero no son las emergencias médicas, sino una mala administración y falta de educación financiera. La realidad de la economía doméstica en México en 2024 y 2025 se caracterizó por una alta dependencia del trabajo no remunerado, mayoritariamente femenino, equivalente al 26.3% del Producto Interno Bruto, y a una gestión familiar ajustada a un gasto corriente mensual promedio de aproximadamente 15,891 pesos. El 94% de las mujeres mayores de 15 años realizan labores domésticas y de cuidado sin sueldo, valoradas en 8.4 billones de pesos al año. Los hogares invierten aproximadamente el 37.7% de su gasto monetario en alimentos, bebidas y tabaco, seguido por un 19.5% en transporte y comunicaciones. El 33% de los hogares son encabezados por mujeres, muchas de ellas trabajando en la informalidad, sumándole que la brecha de género persiste, con mujeres ganando cerca de 66 pesos por cada 100 pesos de un hombre. 6 de cada 10 personas están sobreendeudadas. 7 de cada 10 personas afirman gastar mucho más de lo que ganan. Solo el 43% de la población ahorra a través de instituciones financieras, mientras que un 54% de la población con cuentas bancarias termina la quincena con saldo en ceros. Datos duros para reflexionar. ¿Qué datos? Pero ahí había, digo, todos son barros, pero ¿qué tal aquel de que el 37 y algo del total de nuestro ingreso se va en bebidas ¿verdad? Y la mitad de eso para lo que sí importa? Pues ahí es donde está el problema, ¿no? Uno de los principios del orden financiero en casa es determinar honestamente lo que es una necesidad y lo que es solamente un deseo. Ok. Porque la mayoría de las veces malgastamos porque no distinguimos lo que sí es necesidad y lo que no. Y miren, hay memes de eso, Mario. Cuando algo es bonito, es novedoso, sale en un video de internet y le comentamos, lo necesito. Mentira, no lo necesito. La verdad es que Lo deseo. lo deseo porque es bonito. Pero también temporal, ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Hablabas, no, sigue. Mucho sigue, del sigue. malgasto también es comprar cosas baratas. Baratas y de mala calidad. Porque dices, bueno, me voy a ahorrar un dinerito comprando esto, pero a mediano o largo plazo ya no me va a servir, entonces fue un gasto. El comprar muchas cosas de algo, lo que mencionábamos hace un momento, comprar muchas cosas de algo para tenerlo ahí guardado, también puede considerarse un mal gasto, porque ahí está, y más si es algo perecedero, si es algo que se va a echar a perder, por supuesto que es dinero tirado a la basura. Lo comenta Francisco, lo platicaba nuestro compañero Fausto en la pausa, es decir, ¿qué pasa con aquellas familias que voy a la despensa y para ahorrar
compro 3 kilos de azúcar, 3 kilos de arroz, 3 kilos de frijol, 40 latas de atún, pero ahí se quedan y es un dinero ahí parado. Así es. Cuando realmente lo que necesito este mes es 1 kilo. Igual y se me echa a perder o no, pero el dinero está parado, Sí. ¿no? Hemos estado hablando mucho de cuando tenemos un gasto, un ingreso fijo. Pero ¿qué pasa con el ingreso variable? Tomando en cuenta ya esta base que nos has dado, ¿en qué se diferencia y qué podemos hacer? Bien, volvemos al tema del porcentaje. ¿Por qué digo porcentaje y no una cantidad líquida que designemos, por ejemplo, para el ahorro? El porcentaje nos ayuda a ajustarlo. Yo soy un ejemplo del ingreso variable, porque decía un señor al que quisimos mucho ahí en el equipo, hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Sí, Esa es claro. una realidad para los que Un día tenemos cae y 10 no, ¿no? ingreso variable, así es. Entonces tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más sensibles a la hora de planear las finanzas. Lo cierto es que tengamos ingreso fijo o variable, siempre vamos a tener compromisos con los que sí o sí tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, Los la gastos educación, básicos. los gastos básicos. Y lo que yo sugiero siempre, que es mi caso particular, es que cuando tengamos un extra, de repente, si nos dedicamos a las ventas, tengamos una buena venta, ¿no? No sé, vendimos 50,000 pesos, 20,000 pesos. Bueno, entonces tomemos un buen porcentaje de eso y lo mandemos a nuestro ahorro para No que lo nos sirva. tengo. Ajá, nos sirva como Y colchón. siga yo gastando Sí, señor. como vengo gastando. Y ese es uno de los principios de la riqueza. Si ganas 800 y gastas 800, estás bien. Si luego aumentas tu ingreso, sigues gastando 800, aunque ganes 1,000, aunque ganes ¿Estás 1,500, mejor? aunque ganes 2,000, sigas gastando 800, porque eso es algo que también nos pasa mucho a los seres humanos, que conforme más ganamos, más gastamos. No sirve de nada aumentar tu ingreso cuando tienes ingreso variable. Sí, No aumentas el gasto. Sí, Pues, aumentas el gasto. sí. Sí, o sea, Sí, estás en la Como misma llega, se va. situación. Por Igual. eso hablamos de lo psicológico, es cambiar creencias, es cambiar hábitos, es sanar también nuestro interior, también aprender a tener paciencia, porque a veces, y vamos también a hablar del crédito, ya lo mencionabas, es que el crédito nos gana cuando la impaciencia nos... A ver, de una vez gana. métete al tema. De una vez. ¿Crédito sí o no? Depende, te voy a decir por qué. El crédito se considera bueno, por decirlo de algún modo, cuando va a ayudarnos a adquirir algo que nos dé a ganar más dinero. Este es un punto súper importante del tema. Te voy a decir por qué. ¿Qué es un pasivo y qué es un activo? Contablemente, dices, un activo es algo que está dentro de mi patrimonio. Correcto. Pero financieramente no es así. Es un pasivo. Te pregunto. Porque lo estás pagando. Exactamente. Tu casa, la casa donde vives, ¿es un activo o es un pasivo? Es un pasivo. Es un pasivo. A menos que la hayas pagado. A menos que la hayas pagado y te esté dando un ingreso. Porque si es donde tú vives, No, es un entonces pasivo. te está quitando Sí, dinero. Si la pagaste, la rentaste y te está dando una lana, es un activo. Es correcto. Pero si la pagué o la estoy pagando, es un pasivo. Es un pasivo. Y casi siempre tendemos nosotros a confundir ese concepto. Entonces, cuando nosotros nos hacemos de un crédito, tiene que ser, es la recomendación, tiene que ser para comprar un activo. Que de ahí se pague el crédito y una vez que hayamos liquidado esa deuda nos siga dando dinero a nuestro bolsillo. Yo tengo un ejemplo de ello, a ver si aplica, ¿no? Sí. Porque conozco una persona que una institución le dio un crédito de una tarjeta de débito y entonces fue a un centro comercial y compró licuadoras y planchas y cosas así y Alexas, ¿no? Ajá. Y las vendió a través de redes sociales y se metió una lana. Sí. Ahí hay activo, pero con esa lana también tiene que pagar el pasivo. Tiene que pagar el Y crédito. lo que le queda, ese es su activo. ese es su Ajá, lana. y lo puede reinvertir. Claro. Te pongo otro ejemplo. Yo una vez saqué un crédito para comprarme unas máquinas de café. ¿Sí conocen esas máquinas Sí, de cómo no. monedita? Sí, sí. Me compré 3 máquinas, las puse en diferentes puntos a vender café. Yo no tenía que estar presente, la máquina hacía el trabajo. Yo solamente iba a ponerle insumos y a sacar el dinero. De ahí pagué la deuda. Y una vez que la pagué, pues todo el dinero Ya era ganancia. Era ganancia, digo, menos obviamente la inversión de los insumos, que eran los vasos y el azúcar y todo lo Pues que el conlleva. café. Pero eso es un ejemplo de comprar un activo a través de un crédito. Pero ¿por qué hablas en pasado? ¿Tronó? Pues cambié de actividad.
Sí, Lo de- ¿sabes qué? También lo dejaron de dijiste muy estar de moda. inteligente, ¿no? Dejaron de estar de moda. Sí, ¿Sí? yo las tuve cuando era el boom de las Ya, máquinas vending. ok. Y ya después yo cambié de actividad, me empecé a dedicar a lo que me dedico hoy y ya dejé todo, me enfoqué mucho. Ok. ¿Qué nos está faltando entonces en esta parte? Sí tandas de ahorro, sí cajas de ahorro que sean confiables, sí crédito, pero que para que se convierta en la compra de un activo, algo que no tenga yo que deber. Así es. Porque a veces vas a la tienda y entonces te dicen, oiga, ¿ya tiene usted la tarjeta de la tienda? No, pero es rápido, mira aquí, pum, pum, pum. Se la doy, ya tiene 10,000 pesos. Oye, ¿y si compramos esos jeans que tanto me gustaban? No los necesitas, a lo mejor. Sí. O esos zapatos que me gustan, que los vas a usar 3 veces en un mes, pero que ya mentalmente lo que tú decías, ya los tienes ahí, ya hay un satisfactor. Es una trampa. Es una trampa. Cuidado. Hablábamos de la impaciencia. No sales de ahí, ¿eh? El crédito hace eso. El crédito puede ser un arma de dos filos porque si tú te das cuenta, algo te gusta, una pantalla, pongamos. Te gusta una pantalla, ay, la quiero, ¿no? Tarjeta. Y antes había que planchar las tarjetas, ¿te acuerdas? Hace muchos Sí, años. cómo no. Ya después era nada más la terminal electrónica, pipu, pipu. Y ahí fue. Ahora ya ni pipu, pipu, ahora ya nada más es pip. Sí, pero antes la diferencia es que ahorrabas para comprártela. Ahora te endeudas para comprártela, Ese es el problema. ¿no? Lo que yo promuevo es que sigamos teniendo paciencia de decir, ¿cuánto cuesta? 20,000, voy a ahorrar los 20,000. Correcto. Y la persona que te esté tratando de convencer de que la compres te va a decir, no, llévesela de una vez. Pues de una vez, mano. ¿qué? Ya no va a haber después. No, claro que va a haber. Es más, va a haber una mejor. Ahórralo, ten paciencia y júntalo. Para ir cerrando, para ir aterrizando el tema, Francisco nos está dejando 5 recomendaciones, que las vamos a ver primero y ahorita las desarrollamos. Las 5 recomendaciones de Francisco hoy para usted. Bueno, hablemos de las 5. Número 1, gasta menos de lo que ganas. Uf, Lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la conversación, pero esa es la base. sin eso. Sin eso, amigos, no tenemos nada. 2, aparta un porcentaje de todo tu ingreso. Es decir, si tienes fijo y variable, no solo del fijo o no solo del variable, de los dos. De los dos. Aparta un porcentaje, ahorra. Es decir, págate a ti primero. Es la única manera en la que podemos realmente ahorrar, porque cometemos el error de querer ahorrar lo que nos sobra. Eso muy rara vez va a suceder. No, pues si siempre nos falta, que nos va a sobrar. Así es. Entonces, siempre págate a ti primero para que tengas ese colchón ahí. Sí es bueno ponerle nombre y apellido, definitivamente, si es un ahorro a corto, a mediano plazo, para hacer un viaje, para tener una fiesta familiar, para lo que quieras. Puede ser algo bonito, puede ser algo satisfactorio, pero definitivamente el ahorro solamente se hace así. Primero ahorro y después gasto. Número 3, ten un presupuesto. Como decías hace un rato, visualizar. Comentábamos en el corte que duele. O sea, ver por escrito nuestra realidad, ver por escrito cuánto necesitamos para vivir, ver por escrito qué nos cuánto estamos dejando debemos, ¿no? Ver por escrito nuestra realidad financiera familiar puede ser doloroso, definitivamente, Sí. pero es necesario. Y este tema no lo habíamos tocado, pero aprovechamos. Hay que atender la situación fiscal porque si no también Sí. truena. Definitivamente, en estos tiempos la situación fiscal es muy importante para la mayoría de las personas y yo como asesor financiero, porque también yo siempre los animo a que atiendan no solamente que estén en orden, sino también que aprovechen los beneficios fiscales. Miren, en estos tiempos, y ese va a ser el siguiente punto, con eso vamos a cerrar esta parte de las recomendaciones.
hay beneficios fiscales que incentivan el ahorro. Por lo tanto, yo les animo a que mientras llevan un orden en su situación fiscal, aprovechen los beneficios que la ley nos concede, porque de ahí... Es decir, que de esa lana no te van a cobrar un impuesto. Sí, pues es que hay estrategias que Te son lo fomentan deducibles para que vivas justamente mejor. para, fíjense ustedes, lo hace la ley, el gobierno lo hace para fomentar que ahorremos y Claro. para fomentar que también accedamos a ciertos tipos de servicios de salud de una mejor calidad. Ya hablaremos de eso, pero hay deducciones que podemos hacer mientras tenemos una buena estrategia financiera, mientras atendemos nuestra situación fiscal, es supremamente importante. Es decir, lo que quieres decir es qué gastos de los que hacemos pueden quedar libres de impuestos. Es correcto. Y eso ya es una lanita que podemos seguir sumando en lo que nos entra, Así es. ¿no? Sí. Y ligarlo, ¿no? Ahorra para tu jubilación. Definitivamente. Por ley, las estrategias de ahorro para el retiro son deducibles de impuestos o bien tienen alguna exención de cobro de impuestos. Depende de cuál sea la estrategia que se ajuste a cada quien. Pero yo promuevo mucho eso. Es mi especialidad. Porque miren, en estos tiempos ya no vamos a tener una jubilación institucional. Por eso abogo tanto porque la gente haga una estrategia personal, haga un plan personal de retiro, porque ya no va a provenir de ningún otro lugar si no es de nosotros. Muchas personas, se los digo por experiencia, creen que esto es marketing, Mario. O sea, creen que uno lo dice y lo grita en redes sociales a los cuatro vientos porque uno quiere vender muchos planes de retiro. No, realmente Es la tendencia, ¿no? es una tendencia y es una moda, tendencia, sí. pero es real. Claro, Las personas que no estén ahorrando para su retiro, cuando lleguen a la edad de retiro, se van a dar cuenta Que no hay. que no hay, o hay algo muy Muy íntimo, chiquitito, muy te vuelves chiquitito. dependiente de los demás. Eso es Sí, terrible. Sí, así es. Entonces, les invito a que platiquemos. La asesoría no tiene costo para las personas. La asesoría que yo brindo no tiene costo para las personas en el sentido de que puedo diseñarles una buena estrategia y ya en lo único en lo que van a invertir es en su estrategia. A mí no me tienen que pagar nada. No, ¿dónde está el truco? La remuneración que yo recibo proviene de los intermediarios, perdón, yo como intermediario, proviene de las compañías con las que hacemos este tipo de planes. Son instituciones financieras certificadas y muy reguladas Serias. por la ley. Sí, Pero no definitivamente. aquellas donde puse mi dinero para ahorrar para mi jubilación y luego sacarlo es imposible. Te piden 80 trámites, papeles y 4 veces la hoja rosa de no sé dónde. Afortunadamente Casi, no. casi tu acta de defunción por anticipado y esas cosas. Sí, no, afortunadamente no es así. No, tengo 17 años de experiencia en este ramo y la verdad es que no me he encontrado con una situación como la que comentas. Esas también son creencias y por favor, no le hagan caso a las creencias generales. No, yo por experiencia te lo digo, sí tengo, sí te ha llegado a tengo mi pasar. sistema de ahorro en algún lugar que no me deja tocarlo. Ah, bueno, No lo puedo tocar. puedo preguntarte No puedo decirte algo así. No pero- decir marcas, pero decir no qué te puedo decir la característica marca, tiene. pero me dice no, porque no estás jubilado, porque tienes trabajo, porque tienes seguridad social, Correcto. porque tienes un ingreso, ¿Te acuerdas del quítame lo que me lo gasto? ¿sí? Por eso es. Y si necesito en una urgencia ese dinero, Yo sugiero mejor tener un fondo de emergencias. ok, pero si no lo tengo y lo necesito, Hay fondos, hay estrategias, hay instrumentos que sí te permiten disponer. Entonces, si lo que tú quieres es tener una disponibilidad, tener ese dinero lo más a la vista posible, hay formas de hacerlo. Quizá esa estrategia o ese instrumento del que tú me estás hablando no tiene esa bondad, pero conozco otros que sí. no tiene ninguna bondad en ningún sentido. Hay que platicar, querido. Hay que platicar. Hay que cuál platicar, es. sí. Definitivamente. Ya estamos casi por irnos. Nos quedan 2 minutos, Francisco. Sí, señor. Y yo quisiera aquí que tú, si consideras que hay algo que yo no te pregunté, que consideras que es importante decirlo, lo hagas. Este es el momento. Importantísimo, por favor, asegúrense, tengan seguros. ¿Cuáles? Básicamente recomiendo mucho el seguro de vida. La gente suele pensar que es un instrumento
que sirve solamente para pagarle a tu familia si tú te mueres. El seguro de vida es mucho más que ¿Quién eso. sabe? Porque hay algunos que de plano. Pues en 17 años de carrera que tengo he pagado la cantidad que ni te imaginas. Francisco se defiende No, con no, todo, ¿eh? es que es una realidad, no hay que siempre creer en mitos. Sí, yo sé que hay historias de terror. Las historias de terror, y por favor, Pero a hagamos veces un programa las para hablar fomentamos de eso. nosotros mismos porque engañamos Hay al que hablar. contratar. Hay que hablar con el experto, Mario. Ok. Sí, hay que darse ese tiempo de hablar con el experto. Seguro de vida que nos garantiza seguir proveyendo a nuestra familia si a nosotros nos pasa algo. El seguro del coche es obligatorio. Si le pegan a un Claro, carro de hombre. lujo, un carro nuevo ¿Qué? del año- Parece que cuando le hablas a la pareja que le pegaste a qué, Sí, no. tan sencillo como tener un seguro de auto. Y número 3, un seguro de salud. Ok. El seguro de gastos médicos no es lo más barato del mundo, pero hay alternativas. Sentarse con el experto nos ayuda a poder amalgamar ya nuestras necesidades con la oferta que existe en el sector asegurador. Es necesario porque lo que nosotros no podemos pagar por nuestros propios medios ante un imprevisto, la aseguradora sí Ya. puede. Y tener un asesor, por supuesto, porque es muy fácil adquirir seguros con los bancos, pero la persona que te atiende en el banco no tiene una cédula, no tiene una autorización, Claro, una certificación como la que yo sí tengo. Entonces, por eso es necesario Muy bien. ir con el experto. Pues te agradezco mucho, Francisco. Francisco Salmerón Rodríguez, nuestro asesor financiero, que ha estado con ustedes hablando de contabilidad básica en las finanzas familiares. Gracias, Francisco, por tu tiempo, Gracias, por Mario. tus consejos, por tus experiencias que has compartido hoy con nosotros. Un placer. Pronto estamos juntos. Ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión de Soluciones.